Otra vez a Lima, Perú. Constantemente están viajando, están activos en el ministerio ahora mismo, pero este ministerio comenzó hace muchos años, ¿verdad? Comenzó hace años cuando Dios llamó a Rebeca a las misiones. Ella era una joven de la iglesia del Callao, ¿verdad? En Lima, Perú, de la Alianza Cristiana Misionera, y Dios la llamó a las misiones. Y fíjense si la llamó, que fue hasta la selva, ¿verdad?, a predicar, y se trajo a uno de allá, ¿verdad? Así que indudablemente la misión fue completa. Ahora, mi pregunta es, Rebeca, ¿cómo te llamó Dios a las misiones entre los indígenas? Bueno, el llamado viene desde mi niñez. Mi padre era un periodista ecuatoriano y él en una oportunidad hizo una entrevista a los indígenas jíbaros que viven en la frontera con el Ecuador. Entonces el curaca o jefe de la tribu le obsequió una cabeza reducida y de una persona que la habían reducido porque estos indígenas guerreros cuando guerreaban cortaban la cabeza de los enemigos para tenerla como trofeo de guerra. Entonces mi padre recibió ese regalo y me lo entregó a mí. Un regalo muy feo para una niña, pero el impacto que tuvo aquel regalo fue grande, porque yo dije, algún día cuando sea grande iré a los jíbaros. A los 16 años de edad conozco a Cristo como mi Señor y Salvador gracias al ministerio de unos jóvenes chilenos que salieron de su país a Perú para predicar el Evangelio, y entonces allí, el día que conozco a Cristo, dije, ahora sé de qué voy a hablarle a los jíbaros. Le hablaré del amor de Dios. Yo no sabía que eso implicaba toda una preparación como de 10 años para que luego el Señor me abriera las puertas para ir por primera vez a la selva. Y al llegar por primera vez a la Amazonía, fue sorprendente ver a tantos extranjeros trabajando a favor de los indígenas y muy poquísimos o casi nadie de peruanos. Entonces el Señor me retó, ¿no? Rebeca, quiero que trabajes aquí. Era muy difícil porque soy de la ciudad, hablo otro idioma, otras costumbres, el confort de Lima, estaba estudiando una carrera en la universidad y el Señor me dijo, quiero que vengas aquí a servir entre los indígenas. Y es así como obedezco al llamado del Señor, y después de una preparación llego a la Amazonía para trabajar con mi profesión, que era maestra, enseñando a los maestros nativos o indígenas, porque ellos llegaban en enero y febrero a la selva para entrenarse. Entonces yo fui allá para poder, viajé desde Lima hasta la Amazonía, son 20 horas en bus, y allí conocí acerca de toda la realidad amazónica y bueno, cuando Dios nos llama, en nuestro corazón recibe una confirmación estando en el campo misionero, ¿no? Y es así como el Señor me llamó, pastor. Bueno, un llamamiento muy hermoso, ¿verdad? A veces, si no estamos en algo, Dios no nos puede hablar. O sea, si usted nunca ha ido a una misión, Dios nunca le puede haber hablado lo que son las misiones. Dice que vista hace fe, ¿verdad? Y cuando uno va a las misiones, uno experimenta el estar en otras culturas, en otros países, y poder dar la palabra a esos países. Se da cuenta de lo que vive un misionero y se da cuenta de lo que es ser un misionero. Aunque sea por una semana, aunque sea por 15 días, pero usted se da cuenta de cómo vive un misionero. De lo contrario, todo es, me contaron o me dijeron, ¿verdad? Pero yo les reto a que vayamos, misiones de corto tiempo, para que aprenda lo que es ser un misionero. Y la hermana Rebeca tuvo esa experiencia, ¿verdad? Tuvo misión de corto tiempo y ahí Dios le habló y le dijo, esto es lo que yo quiero para ti. Amén. ¿Qué has aprendido, Rebeca, en estos años de ministerio misionero? Bueno, hay muchas enseñanzas, pero yo quisiera puntualizar algunas. Quisiera que pasen la siguiente vista. Por favor, me están ayudando arriba, gracias. He aprendido, hermanos, que el Evangelio, cuando llevamos el Evangelio transforma las culturas, transforma esas aristas paganas o negativas. Esta es la historia que muchos de ustedes conocen, de un niño que nace hace 60 años en una tribu de la Amazonía, muy lejos de la ciudad. Su madre hace un hueco en la tierra, lo deposita el niño al nacer y lo empieza a tapar para enterrarlo vivo. Entonces, providencialmente en ese momento pasa el jefe o curaca de la tribu y lo rescata. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacían esto los nativos? Es porque
ellos no conocían el amor de Dios y no sabían que matar es pecado, ¿no? Y lo hacían también cuando nacían niños mellizos o gemelos, cuando tenían deformidades físicas. Este niño había nacido en una familia muy numerosa y en un tiempo de hambruna, entonces la mamá decidió, lo mejor es que muera. Pero como Dios es soberano, puso su mano sobre este niño y lo rescató. El jefe de la tribu lo cuidó, le enseñó hasta que el niño creció, el niño llega a conocer a Cristo, luego se entrena, se prepara para servir a su pueblo, y bueno, y está acá, ahora es mi esposo, y estamos sirviendo juntos. Entonces aprendí que el Evangelio transforma las culturas, transforma las vidas de las personas. Al que toma, le quita ese vicio, al que se droga, le quita ese vicio. ¿Por qué? Porque llena ese vacío que hay en el corazón. Otra de las cosas que aprendí es que Dios nos cuida. Hermano, yo soy de Lima, imagínense, tuve que aprender a andar por largos trechos en la selva, como andan los nativos. Tuve que aprender a viajar en canoas o piraguas muy pequeñas, que uno tiene el agua allí muy cerca. Tuve que aprender a viajar en avionetas, que son tan frágiles, y de muchos accidentes el Señor me libró, y aprendí que Dios nos cuida y que debemos aprender a obedecer a nuestros pastores. Amén. Un día el pastor Joaquín me dijo, cuando estaba lista, ya con mi boleto para viajar a la selva: Rebeca, no viajes, he notado que está con problemas del estómago. Pero pastor, tengo mi boleto. Bueno, pero creo que debes quedarte. Pero pastor, voy a perder mi ticket. Digo, no, y como joven, ¿no? Insiste. Y el pastor, bueno, por último dije, pastor, pero son mis vacaciones, como diciendo, ahí no puede intervenir. Bueno, Rebeca, si quieres te vas, pero ya sabes, no cuentas con mi bendición. Eso fue una luz roja y dije, no puedo seguir avanzando. No viajé. Al día siguiente salió el vuelo, era un vuelo militar, porque la zona donde iba es una zona inaccesible. El vuelo cayó, todos murieron. Y yo dije, Señor, al escuchar las noticias por la televisión, Señor, qué tremendo, cómo Dios usa a los pastores para cuidar nuestras vidas, y tenemos que obedecer, porque ellos tienen discernimiento y saben qué es lo que nos conviene. Aprendí eso, que el Señor nos cuida, que tenemos que obedecer, y aprendí también de que el Señor provee, hermanos, de una manera increíble, porque en la Amazonía estamos en lugares donde no se usa el dinero, y ¿cómo vamos a vivir sin dinero? Nos preguntamos la gente de la ciudad, ¿no? Pero Dios me enseñó allá de que Él provee a través de los hermanos nativos tan simples, tan sencillos. En una oportunidad se volteó la canoa y perdí todo, solo me quedé con mi blusa y mi falda, nada más. Y la avioneta iba a regresar en un mes. Ya se imaginan, vivir un mes como ellos viven. Yo creo que le di gracias a Dios de que pude perder todo, porque así gané mucha experiencia de lo que es sobrevivencia transcultural, y que Dios provee. Amén. Así que, ¿verdad? Muy linda experiencia que ha aprendido. Si quizás se llega a quedar en la ciudad de Lima todo el tiempo, estaría sirviendo al Señor ahí, pero Dios le llamó para algo más profundo, más allá, ¿verdad?, de lo que era el contexto de la ciudad, y Dios se glorificó, y ahí está la prueba, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de este libro, Rebeca? Tras los hijos del bosque. Bueno, gracias. El propósito del libro Tras los hijos del bosque es que a través de esta publicación se pueda dar a conocer el obrar de Dios en la vida de una misionera peruana, latinoamericana, que se lanza por fe a servir al Señor sin recursos grandes. Un vuelo para salir de Lima hasta una comunidad indígena cuesta por lo menos $600, pero el Señor me abría otras puertas, como ir en un vuelo militar donde solamente se pagaba $30, pero el riesgo era grande, ¿no? Muy grande, pero el Señor nos cuidó. Entonces, en este libro lo que pretendo es transmitir la visión misionera, especialmente a los jóvenes. Esta mañana me gozaba al ver a los jóvenes, que algunos han sido niños, ahora son jóvenes universitarios, alabando al Señor, sirviendo al Señor aquí con sus dones y talentos. Cuando uno es joven, tiene ese ímpetu, ese coraje de hacer cosas que otros no harían, ¿verdad? Entonces, ese potencial misionero es la juventud. Por eso este libro ha sido escrito con el propósito de incentivar y motivar a las misiones, ya sea
en la ciudad, donde Dios te lleve, no solamente a las tribus. Pero al leer estas historias, que no podría contarlas, son muchas, yo creo que al quedar impresas, hermanos, y ustedes leerlas, también van a sentir un deseo de orar por las misiones, los que nos quedamos, y de soportar o apoyar económicamente a los misioneros, porque sin recursos no podríamos movilizarnos, ¿no? Por ejemplo, para estar acá en Miami, ese era un deseo mío desde mucho tiempo, y el Señor puso en el corazón de una pareja de misioneros jubilados ofrendar nuestros pasajes, y por eso estamos aquí. Si no, hubiera sido muy difícil con nuestros propios recursos. Entonces Dios provee, y por eso este libro titulado Tras los hijos del bosque es el testimonio de una joven de la ciudad que decide dejar su tierra para internarse en la selva para servir al Señor donde Él le llamó. Gloria a Dios. Entonces, Tras los hijos del bosque es la experiencia de ¿cuántos años? Bueno, esta es la experiencia de 25 años, sí, es una fecha muy especial, hermanos. Y cuando uno cumple, el próximo año cumplimos 25 años con Roger de casados, de caminar una chalaca. Chalaca es una persona del puerto del Callao, y un chipivo. No es fácil, hemos sacado chipa muchas veces, pero el amor de Dios cubre multitud de faltas. Entonces, en estos 25 años de ministerio misionero, para nosotros es como un hito, algo muy especial, hermanos. Yo nací con un solo riñón, y ese detalle me lo dio el Señor a saber después que tuve a mi hijo, después de 4 pérdidas de embarazo. Era muy difícil para mí en la selva el poder tener a mi niño, porque yo no sabía que tenía problemas hormonales, y perdía uno tras otro niño o bebé, y por fin el quinto, David, que ahora tiene 18 años, es un milagro. Entonces hay una serie de experiencias que nos muestran a través de este libro de los milagros que Dios hace en la vida de los misioneros, y que muchas veces desconocemos, hermanos. Son 25 años de ver la fidelidad de Dios en nuestra vida, en matrimonio y ministerio. Gloria a Dios. Roger, ¿quisiera decir unas palabras? ¿Quisiera comentar algo más? Bueno, dar gracias a Dios porque, bueno, yo ya le dije a mi esposa, ¿no? Yo quería casarme con una hermana, porque yo antes de saber que yo tenía el llamado de Dios, después de haber concluido dos institutos bíblicos, en el año 78 el Señor me llamó al ministerio usando Mateo 16:26, que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Había estudiado la palabra de Dios, pero ahí fue que una necesidad, donde había necesidad de llevar el evangelio a una tribu en la frontera con Brasil. Entonces ese texto bíblico me habló Dios de invertir mi vida por Jesús. Bueno, no sabía lo que era ser misionero, pero yo dije, bueno, yo quiero ir a esa tribu para llevar el evangelio a estos hermanos que no conocen el evangelio. Invertir mi vida, desgastar mi propia vida por causa de Jesús, ¿no? ¿Qué aprovechar al hombre si ganara toda la fama del mundo, todas las riquezas del mundo, y si se partiera su alma, ¿no? Entonces muchas personas indígenas en la selva no saben de eso, que pueden perder, están perdidos, ¿no? Ahí fue que Dios me llamó, y luego yo decía, cuando yo quisiera casarme con una hermana, porque yo veía en los institutos bíblicos donde estudié, hermanas que tocaban piano, muy hermoso, como la hermana que tocaba esta mañana, ¿no? Yo quisiera casarme con una hermana que sepa tocar piano, ¿no? Eso le dije a mi esposa, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? Atrás. Pero Dios me dio una esposa que no toca piano, no sabe lo que es de música, pero le gusta escribir. Entonces doy gracias a Dios porque me dio una esposa que le gusta escribir diario. Así que doy gracias a Dios por eso, pastor. Por eso estamos contentos esta mañana, porque ella pudo escribir este libro. Nos ha costado mucho, son 5 años, hermanos. Algunos de ustedes que estoy viendo recibieron hace tiempo un anillado, ¿verdad? Ahí está Miriam, un anillado, unos papeles anillados, pero gracias, Pastor Joel, porque cualquier pastor no recibe el manuscrito, y yo sé que algunos conocen parte de la historia, pero este libro cayó en manos de una editora muy drástica. Se demoró porque ella cuida a su madre de 100 años de edad,
pero fue muy estricta para ir corrigiendo, es lo que yo necesitaba. Y ahora tenemos aquí, nuestro hijo es el que ha hecho el arte de la carátula, él está estudiando arte muy bonito, en la universidad y les manda muchos saludos. Entonces estamos contentos porque ya está el libro y ya corrió, ya llegó a Japón para la Iglesia Latina Alianza Amén. Cristiana, ha llegado a Sudáfrica en manos también de y así el libro empezará a correr, pero no queríamos dejar de que aquí en la Iglesia Alianza de Miami también ustedes tengan este libro. Amén, amén. Y hoy está llegando aquí a Miami. Gloria a Dios. Así que nos gozamos mucho. Yo sé que quizás rompo algún protocolo, pero quisiera al final que usted nos dijera brevemente el testimonio del tigre. Yo sé que es algo que quizás es algo muy específico, lo narra en el libro también, ¿verdad? Sí, sí. Y es algo que me impactó mucho a mí. Ella tiene mucho testimonio de cosas que le pasaron en la selva, pero yo creo que esa fue una de las más fuertes que le pasó. Sí, era la primera vez que Cambio, muy bien. Era la primera vez que yo viajaba a la selva y uno cuando va a algún lugar o va con temor o va con alegría, expectativa. Yo estaba muy expectante, tantos años que esperaba, ¿no?, el momento de llegar a la selva, y por fin llego a una de las comunidades indígenas de la selva y resulta que la esposa del pastor me dice, mejor vas a que venga una hermanita a acompañarte. Entonces Atma, es el nombre de la joven, estaba durmiendo en el piso porque esa es la costumbre de los nativos, y a mí también me habían puesto al costado una camita que era solamente una tarima con 4 patitas, ¿no?, que la tenían para los visitantes. Y estábamos conversando, como se darán cuenta ustedes, yo hablo muy rápido, ¿no? En Lima los limeños hablamos rápido. Y la joven, ¿qué? Me decía hasta en un momento que, porque no me entendía mucho de lo que hablaba, me dijo, Rebeca, detente, no hables. Y yo, ¿por qué? Silencio. Y yo me quedé, bueno, en silencio, ¿no? Nuestra casita era pues de maderita, de palitos, muy enclenque, muy frágil, ¿no? Y de repente empiezo a sentir que alrededor de la casita de madera, de la chocita, empieza como que se remecía, ¿no? ¿Qué será? Y ese algo se detiene justamente donde yo estoy tirada en el piso, descansando, y empiezo a sentir el hálito, ¿no? Y yo quería preguntarle, pero me decía que no hable. Y estuve así detenida hasta que de repente empieza otra vez, parecía algo pesado, y era un tigre. Y entonces, sí, nosotros dormimos con un mosquitero, ¿no?, que es un tul, y a través de ese tul pasaba el hálito del animal. Y yo estaba muy asustada y por fin siento que se van alejando ese animal, y la joven salta y me dice, vamos afuera, y al salir estaba el jefe de la comunidad con la esposa y con un rifle. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y era de noche, había llovido, entonces salieron con un mechero, porque allí no hay luz eléctrica, y me mostraron las huellas del tigre que había dado la vuelta alrededor de la casa y se había detenido donde yo estoy, porque hay algo que tienen los animales que se dan cuenta que hay un foráneo, ¿no?, por el humor, el olor. La gente en la selva huele a leña, huele a hierba, porque ese es su hábitat. Y entonces era el primer día y yo dije, yo no regreso nunca más aquí. No regreso. Pero ellos se bromeaban, se reían y empezaron a contar historias de una vez que apareció el tigre, otra vez que apareció la sachavaca, que es una especie de vaca muy grande y también ataca. Y hacían bromas, ¿no? Luego me cambiaron a otra casa más segura, que era un poquito más de madera, pero era igual de insegura. Pero allí recordé, hermanos, que Dios cuando llama nos cuida. Amén. Y yo no podía acobardarme y decir, ya me voy a Lima, no quiero más. No, tenía que seguir adelante porque el Señor me mostró que Él estaba conmigo y que ese animal huyó, porque yo le dije, hermano, pero usted tenía un rifle, ¿por qué no disparó? Y me dijo, porque si yo disparaba al animal y no acertaba en matarlo, él se iba a lanzar sobre ti y esa casita tan pequeña iba a caer como si fuera una casa de cartón y ya no estarías viva tú para contar esto, ¿no? Entonces ellos conocen la sobrevivencia en la selva, los nativos, y ellos saben cuándo tienen que atacar o defenderse, ¿no?
dijo, Él no te atacó, estuvo merodeando, como el enemigo, ¿no? Que muchas veces está merodeando nuestra vida, viendo la oportunidad en que nos descuidemos para atacar. Bueno, pues el animal no me atacó porque el Señor me cuidó. Gloria a Dios, amén. Bueno, pues, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Tenemos que dar muchas gracias al Señor porque Él cuida a los misioneros. Bueno, pues esta entrevista va a salir por Radio Luz en esta semana. Quizás después le pueda decir exactamente la hora en que va a salir. Y es el lanzamiento del libro Tras los hijos del bosque. Y sabemos que es un trabajo hecho con el corazón. La hermana Rebeca con pocos recursos, pero con el deseo de que todo el mundo conozca las experiencias únicas, ¿verdad? Que ellos han pasado, que ella ha pasado y que indudablemente impacta al pueblo de Dios y toma conciencia el pueblo de Dios de lo que es la obra misionera. A veces oramos por los misioneros, damos una ofrenda a misiones, pero no estamos conscientes de los peligros que pasan los misioneros, de lo que es el trabajo misionero. Y por eso creo que el pueblo de Dios tiene que educarse más, amén, en lo que es el trabajo misionero y orar, ¿verdad? Y tener conciencia de lo que están haciendo los hombres y mujeres de Dios que Él ha llamado a esta labor. Amén. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso a estos siervos. Y muchas gracias por venir acá. Muchas gracias por compartir este tiempo tan especial con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, pues creo que